Hola, buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos. Son las 6:01 de la tarde aquí en Colombia y hoy 14 de septiembre de este 2021 le damos la bienvenida a los cerca de 60 personas que están ya mismo acá conectados con nosotros y que hacen parte de esta comunidad uniandina. Bienvenidos a esta iniciativa en donde expertos uniandinos comparten con nosotros su experiencia, trayectoria y conocimiento. Hoy les damos la bienvenida al webinar Último llamado de la ciencia del cambio climático. Para quienes hoy están por primera vez con nosotros, les recuerdo y vuelvo y me presento. Mi nombre es Ana María Leaño, soy la coordinadora de servicios del programa de egresados UNIANDES y allí nos preocupamos por trabajar y generar estrategias que nos permitan siempre estar cada vez más cerca de ustedes, nuestros egresados. Así que esta cita siempre cada 15 días nos hace muy, muy felices. Mientras le damos un minuto a la gente que quizá ha tenido un percance y está por conectarse, como programa de egresados queremos hacerles una invitación especial a todos ustedes y en general a todos los que estamos hoy aquí conectados, y es a que vean y escuchen el siguiente video. No va a tardar mucho y les queremos invitar a escucharlo con atención. Bueno, yo me metí y ustedes no se alcanzan a imaginar la satisfacción que me dio a mí poderle ayudar a estos niños y verles las caras y las sonrisas y que te digan, profe, gracias, es un gusto haber compartido con ustedes, me hicieron feliz los fines de semana. O sea, yo terminaba, era los sábados, ¿no? Eran 2 horas los sábados, durante 6 sábados. Yo colgaba la llamada y yo decía, no, ¿qué es esta maravilla? Yo me sentía absolutamente feliz, llena, o sea, realmente era maravilloso. Entonces, claro, ahí estoy de acuerdo con Lina cuando ella dice, no, pues es que lo que pasa es que te sube el ritmo, o sea, pues por supuesto, te pones feliz, pletórico, es una maravilla. Entonces realmente sí vale la pena. Y pues bueno, y si ya adicional a eso tiene una de estas otras ventajas que dice Lina, pues maravilloso, chévere, es muy lindo. Bueno, y se trata de Historias Uniandinas, que es nuestro podcast, en donde egresados como ustedes conversan acerca de momentos curiosos, procesos definitivos para ustedes como personas o para la universidad y experiencias que vivieron en su tiempo como estudiantes de la Universidad de los Andes o incluso después. Entonces, la invitación especial es a que entren al chat. En este momento están poniendo el link donde lo pueden descargar y escuchar. Es importante que no solo lo descarguemos, sino que lo escuchemos y pues que puedan acordarse de ese tiempo de la universidad y de cómo eran ustedes mientras vivieron allí y también de todo lo que han hecho en este tiempo. Y la segunda es que estén pendientes de la convocatoria para el momento de hacer una nueva temporada del podcast. Entonces, volvemos a saludar a todos los que están nuevamente con nosotros. Ya somos cerca de 100. Bienvenidos, buenas tardes de nuevo para todos. Les damos la bienvenida al webinar Último llamado de la ciencia del cambio climático. También saludamos a todas las personas que se están conectando a través de la emisión en vivo que estamos haciendo por Facebook. Y bueno, para no atrasar más el horario y entrar en materia, quiero contarles cómo va a funcionar este espacio porque nuestra intención es que entremos al tema de interés de manera muy rápida. Entonces, hoy contamos con una invitada que hará una charla que tiene una duración de 50 a 55 minutos. Hacia el final de su intervención tendremos un tiempo también que dura entre 20 y 30 minutos y este tiempo va a estar dedicado a que ella resuelva las preguntas de la audiencia. Ustedes pueden hacer sus preguntas a lo largo de toda la charla en el icono que dice preguntas y respuestas. Si el tiempo lo permite, habilitaremos el micrófono por si alguno de ustedes quiere participar de esta manera. Entonces quiero que nos tomemos un segundo para que encontremos estos iconos que nos van a permitir participar en el momento que sea el tiempo. Abajo en su pantalla deben estar viendo una mano levantada al lado derecho, una mano así. Si tenemos tiempo para preguntar por micrófono, esta va a ser la manera de participar. Y al lado de esa tenemos el icono preguntas y respuestas. Ustedes entran allí, hacen su pregunta y ahí vamos nosotros viendo las preguntas que quedan.
¿qué pasa? Que si entran y quieren hacer una pregunta, pero ven que ya está, la manera ideal es votar por esa pregunta que ya hicieron y así la vamos priorizando, ¿listo? Y esa es la manera que vamos a tener de participar. Les cuento sobre nuestra invitada de hoy. Ella es Catalina González, es profesora asociada adscrita al Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes y desde el 2010 lidera el grupo de investigación de paleoecología y paleonología tropical de UniAndes. Ella es ingeniera forestal y magíster en bosques y conservación de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Medellín y terminó sus estudios de doctorado en paleoceanografía, ay, qué pena con ustedes, y paleoclima en la Universidad de Bremen, Alemania. Te doy la bienvenida, Catalina. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este encuentro. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Ana María, muchas gracias por la introducción. No te preocupes que esas palabras siempre son muy complicadas y eso nadie las pronuncia bien. Piensen que soy como una arqueóloga del clima, algo así, como que trabajo con climas pasados. Eso es un poco la traducción de esas palabras tan complicadas. Pues bueno, muchas que te tenemos para que nos expliques. Sí, yo les puedo contar un poquito más si quieren más adelante en las preguntas, como a qué me dedico. Muchas gracias al programa de egresados, pues me encanta estar aquí, me parece súper importante generar vínculos con la gente que ha pasado por la universidad y si esta es la forma de hacerlo, pues y apoyar a que eso sea así, pues me encanta. Entonces, pues sí, como decía Ana María, yo trabajo en la universidad hace ya 12 años, liderando este grupo de estudiantes, pues sí, como la investigación en estos campos. Yo en realidad trabajo con ambientes tropicales del pasado y justamente en ese quehacer que trabajo con geólogos, con arqueólogos, con paleontólogos, pues necesariamente el clima se vuelve un protagonista importante de mis historias y de lo que yo quiero contar. Entonces resulto como la elegida para trabajar con cambio, una de las elegidas para trabajar con cambio climático. En el Departamento de Ciencias Biológicas tenemos también otros profesores trabajando en estos temas en otras escalas de tiempo. Entonces, pues lo que yo les voy a contar hoy es sobre todo los resultados recién salidos del horno del último informe del IPCC y que tengamos oportunidad de ver qué hay en ese nuevo informe y por qué es tan importante saber lo que está ahí, lo que la comunidad científica está diciendo sobre el cambio climático en este momento. Entonces, pues como sin más introducción, voy a empezar a compartir. Por favor, me confirman que en efecto estén viendo mi presentación. Y la idea entonces es acompañarlos un poco como en el rol de traductora de lo que salió en ese último informe. Todos estamos permanentemente como bombardeados con información sobre el cambio climático, sobre la urgencia de tratar estos temas. Hay infografías todo el tiempo de los aumentos en la temperatura. Cada año oímos que este año es el más caliente de de los últimos siglos, de los últimos milenios, pero en realidad muchas veces la gente se confunde porque no entiende muy bien en dónde empieza el término cambio climático y dónde termina, y sobre todo pues como con qué punto de referencia podemos comparar, por ejemplo, esos climas de los que nos están hablando que van a llegar a futuro o que ya están llegando, y entonces uno realmente no tiene como unas líneas base para comparar, y un poco lo que vamos a ver hoy es tratar de desmenuzar esa información que está en ese informe. Entonces la primera pregunta es, ¿deberíamos estar preocupados, así como dice la portada de la revista Time de hace unos años? Be worried, be very worried. ¿Deberíamos estar en realidad muy preocupados? Es la pregunta. Sabiendo que es un tema que se viene discutiendo ya hace cuatro décadas más o menos. Ha habido mucha controversia, es un tema que ha pasado como por muchos estados. Digamos que el concepto de cambio climático se origina en la comunidad científica y es gracias justamente
a la posibilidad que tiene la comunidad científica de conseguir cada vez datos de mejor resolución, de todos los avances tecnológicos, de todas las fuentes de información satelital, de todo el poder computacional, de recoger series de tiempo de datos larguísimas, formar gente especializada y capaz de modelar problemas complejos. Entonces, es una disciplina que va creciendo, ¿cierto? Y que solamente puede ocurrir en este momento, aunque Alexander von Humboldt ya habla de cambio climático hace 200 años, es solamente hasta ahora que tenemos los instrumentos, los datos, la capacidad técnica, tecnológica de pensar y de estudiar el cambio climático como una disciplina compleja. Entonces, sí, aunque tengamos datos y evidencias desde hace casi que 40 años, en realidad solamente es una información que se está actualizando todo el tiempo y que la ciencia no ha terminado, digamos, de perfeccionar. Es una ciencia en construcción, son unos datos en construcción, es toda una comunidad científica que está trabajando como hormigas en sus laboratorios de distintas áreas, con distintas herramientas para justamente ir actualizando esa información y hacerla disponible para la toma de decisiones. Sin embargo, podríamos decir que a diferencia de hace unas décadas, una década, que había todavía mucha duda de si había cambio climático o no, y en caso de que sí hubiera cambio climático y que sí fuera real, en realidad pudiéramos atribuírselo a las actividades humanas. En este momento, digamos, a pesar de que hubo unos retrocesos hace unos años, digamos, como por razones políticas, en general la comunidad científica tiene un consenso, ha alcanzado un consenso y está muy establecido, digamos que no es 100% consensuado, pero una gran mayoría de científicos que trabajamos con estos temas creemos que la evidencia es clara y suficiente para concluir que sí tenemos cambio climático y que básicamente está asociado con las actividades humanas. Entonces, este informe, que es el protagonista de nuestra charla de hoy, este informe recién salió a la luz pública, no lleva ni un mes circulando entre la comunidad. Seguramente ustedes habrán visto noticias o notas en los periódicos, en YouTube, se han hecho se ha producido mucho material alrededor de esto, pero pues muchas veces hace falta un poco para el público general que haya como un papel, como un rol de traducción de esa información, aunque el IPCC, que es el organismo encargado de hacer esta síntesis, hace unos esfuerzos muy buenos por hacer versiones más asequibles para los tomadores de decisiones y para el público en general. Pues de todas maneras es bueno, sobre todo, ayudar a que más gente entienda lo que está escrito ahí. Es un informe gigantesco, es un mamotreto de casi 4.000 páginas, el informe completo, donde participaron 234 autores de cerca de 65 países, ¿cierto? Donde la mayoría son hombres, ¿cierto? Es la forma en la que funciona todavía la ciencia, cada vez nos acercamos más a números más equitativos, pero en este informe específicamente el 28% fueron mujeres y muy pocos eran representantes, por ejemplo, de países en vía de desarrollo como Colombia, por ejemplo. Ahí quiero que sepan que es un trabajo monumental porque es el trabajo de muchos años, de muchos investigadores, donde el objetivo principal es sintetizar la ciencia que ha sido publicada en journals científicos, la literatura científica especializada. Ellos la recopilan, la sintetizan y hacen análisis sintéticos de esa información. O sea, el IPCC no es encargado de producir nueva información, sino de sintetizarla y de analizarla en el conjunto. Entonces, por eso hay que verlo como un trabajo colaborativo muy grande, ad honorem, por muchos años de científicos que creen que es un esfuerzo que vale la pena. Entonces, esto es de lo que vamos a hablar. El IPCC, este es el sexto informe, y estos informes tienen como 3 grupos de trabajo principalmente. Este
del que vamos a hablar hoy es el grupo de trabajo que se dedica especialmente a hablar de la parte científica, de los resultados científicos. Después vendrán otros 2 informes que van a salir muy pronto, que van a trabajar sobre los impactos de esos resultados científicos en distintos aspectos de la sociedad, ¿cierto? Y hay otra que va a hablar un poco como de las soluciones, bueno, de qué vamos a hacer entonces para mitigar esos efectos del cambio climático. Entonces, les voy a contar, voy a tratar de contarles cuáles son los avances que hemos aprendido, qué es tan importante en ese informe de agosto del 2021 y qué tipo de, no sé, como de información les puede servir, nos puede servir a cada uno de nosotros en los distintos ámbitos en los que nos movemos. Entonces, además del informe de las 3.900 páginas, por primera vez el informe viene acompañado de un insumo que es supremamente valioso, es fácil de usar, es asequible, gratuito y demás, que pone, digamos, en un lenguaje gráfico los resultados que están mostrando en el texto. Entonces, este es un atlas interactivo, aquí está la dirección por si les interesa. Es un atlas interactivo donde pueden cambiar los escenarios, pueden cambiar las variables, si es temperatura, si es precipitación, en donde hay incertidumbre, en donde hay errores, y se vuelve una herramienta muy útil para acompañar, por ejemplo, la toma de algunas decisiones a nivel regional, por ejemplo, a nivel de toda Latinoamérica, podría servir para tomar algunas decisiones a nivel de zonas de Colombia, podría servir. Entonces es un insumo muy interesante, muy fácil de usar y los invito a que lo visiten y lo cacharreen un poquito porque realmente es maravilloso. Entonces les voy a mostrar 7 puntos durante la charla de hoy, que son las 7 conclusiones que están como en el resumen ejecutivo del informe, ¿cierto? Y los voy a tratar de guiar por esas conclusiones y las implicaciones que eso tiene, por ejemplo, para Colombia en muchos casos. Entonces, la primera conclusión muy importante es que de manera inequívoca ya se concluye que es la influencia humana la que ha causado los cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano y la superficie terrestre. ¿Eso qué quiere decir? De que ya no hay dudas, como en los otros informes, que en el informe, en el 5 y en el 4, se mencionaba que la influencia humana tenía un papel importante, pero en este informe ya lo dicen patentico, de forma inequívoca es la influencia humana la que está causando los cambios y que además son cambios rápidos y que son cambios que están ocurriendo en todos los lugares del mundo. En unos lugares más que en otros, pero están ocurriendo en todos los lugares del mundo. Entonces, en esta figura lo que estamos viendo, yo los voy a tratar de acompañar siempre va a haber muchas figuras y muchos mapas. Entonces, en estos ejes lo que ustedes ven es tiempo. El año 1 es cuando nace Jesucristo y el 2020 es el presente. Y entonces lo que ustedes pueden ver acá es las variaciones en temperatura, ¿cierto? En grados centígrados desde hace 2000 años hasta el presente. Ustedes ven que por aquí hay unas temperaturas como ligeramente más calienticas que están por encima de 0. Y por aquí más o menos en 1850, en 1900, esas temperaturas se disparan y alcanzan valores cercanos a 1.2 grados centígrados por encima de la línea de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si no tenemos que la línea de referencia es este periodo anterior, entonces los valores positivos quiere decir que son más calientes que esa línea de referencia y los valores negativos más fríos que esa línea de referencia. Entonces, los últimos 2000 años en general han sido pues, ligeramente más calientes al comienzo de del primer milenio, después se enfría lo que es la pequeña edad de hielo y luego en época reciente se disparan los valores de temperatura, ¿cierto? Estamos hablando de aumentos de temperatura de 1 grado e incluso un poco más de 1 grado desde 1850 hasta el presente. La otra información que tiene esta diapositiva es que con todos esos ejercicios de modelamiento tan sofisticados que se pueden hacer ahora, donde los computadores que hacen estos ejercicios de modelamiento global de clima
son computadores no como el desktop que uno tiene en la casa, sino que son procesadores que ocupan edificios enteros, literal, o pisos enteros de edificios. O sea, es una capacidad computacional absurda. Esos modelos, por lo sofisticado, a pesar de que son tan sofisticados, no han logrado, digamos, simular el clima actual o los datos climáticos actuales, excepto si les incluyen todas las variables humanas, antropogénicas. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema climático actual claramente tiene un componente humano supremamente fuerte, que de ninguna manera, por ningún lado, los modelos podrían predecir o simular los datos reales si no incluimos la actividad humana. Sí, entonces esos son dos mensajes muy importantes. Hemos aumentado las temperaturas globales en 1.1 grados centígrados y necesariamente hay que incluir la actividad humana para poderlos entender. Ahora, ¿qué quieren decir que sean generalizados? No quiere decir que en todos los lugares del planeta se ha calentado igual, y eso lo vamos a ver en esta animación que ustedes están viendo ahí desde 1850. Van viendo cómo van pasando los años y a medida que van pasando el tiempo, vamos calentando, calentando, calentando. Van viendo que el hemisferio norte es el que más se calienta comparativamente con el resto del planeta, ¿cierto? Incluso hay unas zonas del hemisferio sur, cerca a Antártida, que parece que tuvieran una tendencia al enfriamiento, pero en general todo el planeta se ha calentado, donde el hemisferio norte se ha calentado mucho más que el hemisferio sur y donde los continentes se han calentado más que los océanos, y eso tiene mucho que ver con las propiedades caloríficas del agua, etcétera, que el agua se demora mucho en calentarse, pero una vez se calienta, guarda ese calor por mucho tiempo. Entonces lo que estamos viendo es que tenemos un hemisferio norte muchísimo más caliente y esos calentamientos son mucho más elevados que el promedio. O sea, se han calentado 3, 4 y hasta 5 grados, pero en promedio tenemos un calentamiento de 1.1 grados centígrados en estos últimos 150 años. Lo otro que hemos visto es que los eventos extremos cada vez son más frecuentes, sobre todo las temperaturas altas. Eso no quiere decir que ya desaparezcan los eventos fríos, ¿sí? No quiere decir que desaparezcan los inviernos fríos. Es la frecuencia de eventos fríos la que disminuye, la frecuencia. Son cada vez más raros, pero no quiere decir que si hay un invierno frío en Europa o en Estados Unidos, es argumento para decir que el calentamiento global no está ocurriendo ni es verdad, ¿cierto? Tenemos que además de los datos de temperatura, las precipitaciones globales han cambiado, la distribución de las lluvias. Este es un mapa producido por la NASA recientemente, el año pasado, donde están resumiendo todos los focos de lluvia con una resolución muy buena entre junio del 2000 y mayo del 2019, son los últimos 20 años. Ustedes ven que el lugar más húmedo de todo el planeta está justamente aquí en el Chocó biogeográfico colombiano. Y ese sitio lo vamos a seguir viendo, es muy importante porque vamos a ver cómo en el futuro esta banda amarilla se va a intensificar y vamos a traer más lluvia incluso de la que estamos viviendo ahora, recibiendo ahora. Entonces, en general podríamos decir que en las últimas décadas la superficie mundial afectada por sequías ha aumentado, tenemos muchas más zonas secas en el mundo, tenemos regiones donde las sequías son tan intensas que la gente ha tenido que salir desplazada. En el Sahel y el Sahara, por ejemplo, hay millones de desplazados climáticos por condiciones climáticas, donde hasta Naciones Unidas ha tenido que montar campamentos transitorios, donde la gente tiene que vivir en esos campamentos porque ya no tienen cómo acceder ni a la agricultura, ni al agua potable, ni nada. En general, esto implica que estas nuevas distribuciones de las lluvias y de la temperatura y las variables climáticas están resultando en unas geografías climáticas distintas. Si viéramos Colombia, por ejemplo,
Colombia, el clima de Colombia va a ser distinto al que conocemos claramente, y las zonas secas van a ser más secas y las zonas húmedas van a ser probablemente más húmedas. Y eso es un poco lo que deberíamos poder ver en esta diapositiva, que no sé qué pasó. Vamos a intentar verlo acá, y si no funciona, entonces ya. Esperemos un segundo que se termine de cargar, que esta es una animación un poquito más pesada. Y lo que vamos a ver en esta animación, en este momento, son 4 escenarios distintos. Acuérdense que cuando hablamos de cambio climático hablamos de escenarios, y los escenarios no son otra cosa que visiones posibles del futuro. Hay visiones optimistas del futuro y visiones como pesimistas del futuro. Las más pesimistas son las de más a la derecha, en donde tenemos condiciones de emisiones igualitas a las que tenemos o más altas de las que estamos emitiendo en este momento. O sea, no hicimos nada como sociedad a futuro, y entonces emitimos y emitimos, quemamos muchos gases de efecto invernadero, y tenemos esta situación a la derecha mucho más pesimista. Mientras que tenemos en el extremo izquierdo las condiciones más optimistas, donde sí nos pusimos juiciosos, nos pusimos a captar y a dejar de emitir un montón de gases de efecto invernadero, y entonces los cambios en el clima no van a ser tan abruptos. Entonces lo que vamos a ver a continuación son esos 4 futuros posibles, pero obviamente el comienzo en este momento son idénticas, porque estamos hablando de datos reales. Todo lo que están viendo ustedes es precipitación. Las zonas verdes son zonas donde llueve más que lo que usualmente llueve, y las zonas amarillas y cafés son las zonas del planeta donde va a llover menos de lo que usualmente llueve en esa región. Entonces, lo que vamos viendo es que a futuro, miren, ya vamos en 2070, se van configurando unos nuevos mapas, unas nuevas geografías de las lluvias. Ya ahorita las planéticas vamos a poder ver con detenimiento, ahí ya es 2100, ¿cierto? El futuro. Y los 4 futuros distintos, y ustedes van a ver que dependiendo de la trayectoria que sigamos, entonces va a haber unas zonas. Miren, por ejemplo, ahí se ve claramente cómo, vamos a devolverlo un instante, vamos a ver cómo, por ejemplo, Colombia, el territorio colombiano y suramericano, va a tener mucha más influencia como de esta lengua muy húmeda, trayendo muchas lluvias a esta parte del continente, mientras que toda la parte Caribe y del Atlántico se va a secar mucho más, al igual que la Amazonía, y que dependiendo de cada escenario vamos intensificando, pero es el mismo patrón. Aquí es leve, aquí es moderado, aquí es grave y aquí es muy grave, pero es más o menos el mismo patrón, ¿sí? Entonces, esto es lo que se espera en términos de lluvias a futuro. Los glaciares y los casquetes polares, en respuesta a estos aumentos en temperatura, se han descongelado, ¿cierto? Estas son curvas de que están indicando millones de kilómetros cuadrados de hielo ártico, que se han ido perdiendo. Miren que la curva siempre va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Se van perdiendo a medida que el tiempo va pasando y se va calentando. Esto es el resultado. Acuérdense que el hemisferio norte es como un bombillo caliente allá, que está haciendo que todos esos hielos se derritan. Pero no solamente en los casquetes polares, sino lo estamos viendo de manera muy generalizada en los glaciares. Estos son fotos del Nevado del Cocuy, del Nevado del Ruiz, entre el 1960 y el 2016, y entre 1959 y el 2016, y ustedes ven que es muy evidente la pérdida de hielo, ¿cierto? Y todas las implicaciones que eso tiene para los suministros de agua dulce de las poblaciones que dependen. Por ejemplo, el Cocuy es una de las principales fuentes de agua dulce de toda la gente de Boyacá, Santander y demás, que son zonas bien secas, que dependen mucho del agua del deshielo de estos casquetes. ¿Qué pasará entonces cuando dentro de unas décadas, dicen los que saben, que son máximo
3 o 4 décadas más que tenemos de glaciares, así que los que no hayan conocido los glaciares colombianos, les recomiendo que vayan porque realmente ya los días están contados, ¿cierto? El nivel del mar como resultado del descongelamiento de los casquetes, como resultado de la expansión térmica, que cuando uno calienta el agua se expande. Esos dos efectos combinados hacen que el nivel del mar aumente. Y lo que es impresionante es que el nivel del mar está como superando todas las expectativas de los científicos y cada vez los datos están superando las predicciones que habían hecho antes. Entonces los niveles del mar están aumentando a velocidades muy grandes porque no se conocía, por ejemplo, no se sabía si Antártida se iba, o sea, el Polo Sur se iba a descongelar o no. Y se están dando cuenta que sí se está descongelando y que se está descongelando más de lo que se pensaba. Pero muy importante de esta figura es pensar, no todos los océanos están elevando a la misma velocidad. Hay unas zonas que se están elevando más que otras. Hay unas zonas incluso que están disminuyendo proporcionalmente o aumentando más lentamente que otras. Entonces, si uno compara, por ejemplo, el Océano Pacífico colombiano con lo que está ocurriendo en el Mar Caribe colombiano, puede darse cuenta cómo el Caribe está calentándose y se está expandiendo y se está aumentando más rápidamente que lo que está ocurriendo en el Pacífico, ¿sí? Eso no quiere decir que este aumento sea más grave que este en términos de las pérdidas de infraestructura y demás, o de la vulnerabilidad de los pobladores, eso es otra historia, pero solamente para que se lleven para la casa el mensaje de que el nivel del mar está aumentando, está afectando a todas las costas del mundo y que obviamente las costas más afectadas son las costas que están más cercanas a estas manchas más rojas y que casualmente es donde viven más personas, ¿cierto? Las ciudades más densamente pobladas, las ciudades costeras más densamente pobladas están en esta región del mundo. Entonces, el nivel del mar, además, es una de esas causas que no tiene como, que no puede echar para atrás. Hay otras, el calentamiento lo podemos todavía como detener si hiciéramos las cosas bien. El nivel del mar probablemente no lo podemos detener. Los glaciares andinos se están descongelando mucho más rápido, los del norte de Sudamérica más rápido que los demás. Esto tiene que ver con las direcciones de los vientos, con que los Andes del norte no son tan altos, con las fuentes de humedad, pero en todo caso los nevados de Colombia, Venezuela y Ecuador son los que más rápido están perdiendo hielo en todos los Andes, en todo el trópico en general. Entonces ese es el panorama de lo que está ocurriendo. Ahora, resulta que el informe también dice que si comparamos esos cambios de los que yo les acabo de hablar con los registros de milenios y siglos pasados, estos son bastante anómalos, es decir, no tienen precedentes en la historia reciente del clima. Estamos en un estado distinto. Por ejemplo, pareciera ser que la especie humana, ¿cierto? Que llevamos 200.000 años como Homo sapiens sapiens en el planeta, estos 200.000 años, si uno los compara en el registro climático, nunca antes la especie humana había vivido en un clima como el que estamos viviendo ahora. Y no solamente la especie humana, sino todas las especies, no sé, que han coexistido con nosotros, no conocen estos climas que estamos viviendo actualmente. Y eso tiene implicaciones en términos evolutivos, en términos de la capacidad de adaptación de esas especies, de las velocidades a las que se van a poder mover, etc. Entonces, por ejemplo, las concentraciones de CO2 son las más altas de los últimos 2 millones de años. El nivel del mar es el más rápido en los últimos 3.000 años. El hielo ártico tenemos el nivel más bajito de hielo ártico en los últimos 1.000 años y tenemos el retraimiento de los glaciares más grande en los últimos 2.000 años. O sea, son valores que hay que tener en cuenta. Y ahí a lo que yo me dedico, que es comparar con los climas y los ambientes pasados, sirve mucho porque justamente nos da líneas de referencia, ¿cierto? Nos da puntos para comparar. Una cosa es ver esta curva
en abstracto, y otra cosa es ver la curva en referencia con los últimos 2000 años. Y entonces así podemos saber si lo que estamos viendo realmente son datos normales dentro de la variabilidad natural o si son datos realmente anómalos, raros, distintos y fuera de lo normal, que es lo que estamos viendo. Este es un zoomcito de todo lo que estamos viendo en los últimos 2000 años. E incluso si nos vamos más para atrás, ya no son 2000 años, sino 800.000 años, ¿sí? Estos son registros de hielo en los casquetes polares y esos registros muestran que en efecto, miren dónde está la curva de CO2, no sé si la alcanzan a ver, está por aquí salida del gráfico. Y, perdón, esta es la de metano, la roja, y la de CO2 está por fuera del gráfico. Son valores completamente salidos de lo normal, ¿cierto? Están superando todos los valores. Estos son justamente una animación para mostrarles cómo ha cambiado, si es que carga, cómo ha cambiado la variación de del CO2 atmosférico en todo este tiempo, solamente para que entiendan lo que significa ver los datos con base, con referencia o comparativamente con otros datos. Entonces empezamos a ver, ¿cierto? Este aumento, pero uno puede decir, no, pero ese aumento es chiquito, no es tan grave, sí, pero pareciera que de 330 a 350 no debería ser tan grave, y entonces sigue aumentando el CO2, ¿cierto? Eso es un registro muy famoso en Hawái, que lo miden con unos globos atmosféricos, y miren que sigue constantemente subiendo, una escalera como al cielo, ¿cierto? Y cuando ya se ven esos datos en referencia y en comparación con el pasado, se empieza a cobrar como el sentido de lo raro y lo distintos que son. Son realmente distintos. Y si los comparo con los últimos 2000 años, son aún más distintos y aún más raros. Y incluso podría seguir haciendo la comparación más para atrás, más para atrás, más para atrás, que es lo que les acabo de mostrar, para entender cómo realmente valores por encima de 400 partes por millón, que es lo que tenemos ahora, son unos datos completamente desconocidos, completamente anómalos, completamente, pues nunca antes vistos en la historia climática de los últimos 800.000 años, ¿cierto? Entonces todos esos datos, miren, aquí les presento los mismos datos, pero ya en colores, ya no son líneas, sino colores. Los datos más rojos son los datos más calientes, los más fríos son los azules, y nuevamente cuando los ponen en proporción, ya no con 800.000 años, que era por aquí, sino con 65 millones de años, es decir, con la época en la que se extinguieron los dinosaurios, ¿sí? Por acá, desde por aquí. Entonces, si ya empezamos a comparar nuestros climas actuales y nuestros climas futuros con los análogos del pasado, pues, pues se nos abren un montón de posibilidades, pero cada vez nos tenemos que devolver más para buscar un análogo parecido, ¿cierto? Nos devolvemos o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí, o por aquí. Entonces hay muchísimos científicos trabajando en esto, y en este último informe claramente hay mucha información de este tipo, donde como que se valora y se compara sobre todo con el pasado. El tercer punto se refiere a que los extremos climáticos y meteorológicos de todas las regiones del mundo, ¿cierto? Por ejemplo, las olas de calor, los eventos de lluvia extrema, las sequías, los ciclones, han aumentado en frecuencia e intensidad. Eso ya lo sabíamos, pero lo que es súper importante es que por primera vez se le puede atribuir a las actividades... Disculpa, Catalina. ¿No? Dime, ¿no estás viendo? Discúlpame, ahorita no estamos viendo la pantalla, aparece como ok, tal vez por algo. Ya debió pasar algo. Muchas gracias. No, gracias por interrumpir, porque si no, no me hubiera dado cuenta. Ahí sí, ahí deben estar viendo unos mapitas, ¿sí? Sí, ya, muchísimas gracias. Entonces, por primera vez en todos los informes y en toda la ciencia del cambio climático, podemos atribuirle a las actividades humanas eventos extremos, ¿cierto? Y eso es una cosa de una potencia impresionante. Estos son cómo el cambio climático, la precipitación está afectando distintos lugares en el mundo. Los que están en verde son los que más tenemos
certeza, y esto es cómo la sequía está afectando distintos lugares del mundo, cómo tenemos más certeza en África, por ejemplo, o en Europa. Pero en general, ese asunto de poderle atribuir eventos extremos al cambio climático y a las actividades humanas es de una potencia importantísima, porque hasta el momento siempre habíamos insistido en que cuando hablábamos de cambio climático, hablábamos de eventos o de periodos de tiempo muy largos, de por lo menos de 3 décadas y más. Teníamos que tener series de tiempo muy largas e insistíamos todo el tiempo en que una lluvia específica, en que una sequía específica, en que un huracán específico era prácticamente imposible de atribuir al cambio climático. Y lo que tiene de maravilloso, había casos como, entonces teníamos bombardeo de información en la prensa, por ejemplo, de que se reanuda operación del aeropuerto El Dorado tras cierre por clima. Entonces ya sabíamos los que estudiábamos clima que no, que eso era equivocado, que uno no le podía atribuir el cierre de un aeropuerto al cambio climático, ¿cierto? O que la tragedia de Mocoa de hace unos años se le podía atribuir al cambio climático. Eso no lo podíamos saber e insistíamos todos los que trabajábamos con clima que esa relación no se podía hacer, o que cuando había una temporada de heladas o una temporada de fuegos, eso no se podía vincular al cambio climático. Es impresionante cómo ahí sí pues es puro modelamiento y nuevas teorías de manejo de datos, cómo entonces se le puede atribuir ciertas, no todos, ojo, no todos, pero se pueden atribuir con un trabajo muy juicioso, estadístico muy robusto, cómo se pueden atribuir ciertas temporadas de eventos extremos al cambio climático. Y unos ejemplos patentes son las inundaciones recientes de Alemania, Bélgica, que ustedes seguramente oyeron, o las olas de calor en Oregon, Portland, allá el noroccidente de Estados Unidos, o los incendios de Australia de hace 2 años. Todos esos son 3 ejemplos donde se ha podido demostrar que el cambio climático ha sido responsable. Entonces, el nuevo informe tiene estimaciones de que vamos a tener, por ejemplo, eventos de olas de calor cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Lo mismo, estos son los mapas de eventos de precipitación cada vez más intensos, cada vez más frecuentes, y las sequías igual. Entonces son herramientas muy potentes que antes no teníamos, que hace un año no conocíamos y que ahora en este nuevo informe aparecen. Y pues además de las sequías y la precipitación, por ejemplo, los huracanes y los cambios de trayectoria de algunos tormentas tropicales. Esto es un ejemplo de cómo, por ejemplo, los huracanes cada vez se están volviendo más intensos, ¿cierto? Antes eran de categoría 4 y ahora cada vez son más intensos y son de categoría 5. Y las trayectorias de los huracanes están cambiando un poco, como vimos. Probablemente uno de los ejercicios que habría que hacer es ver si, por ejemplo, la nueva trayectoria del huracán Iota que le pegó a Providencia hace poco se le podría atribuir al cambio climático o no. Eso no lo sabemos, pero ya se podría empezar a pensar en esas preguntas. Y en Colombia, pues vemos, esto es un mapa de amenaza por cambio climático, la fuente es del IDEAM en el 2017, está para cada municipio. Los municipios más oscuros son municipios donde las precipitaciones y las temperaturas van a cambiar más. Y estos de ese mismo informe son, por ejemplo, el número de eventos de lluvia y vendavales del Departamento del Atlántico en este periodo desde 1929 hasta el 2016. Y ustedes ven que hay un incremento en la frecuencia de los eventos, cada vez son más frecuentes, más frecuentes, más frecuentes. Y eso es muy grave, porque los eventos extremos, o sea, poder vincular esas dos escalas es muy grave, porque realmente lo que afecta a los cultivos, la salud, la infraestructura, los ecosistemas, son finalmente más los eventos extremos. Y entonces es muy potente poder empezar a pensar en eventos extremos como resultado del cambio climático. Ya las últimas son más cortas, no se preocupen. También estamos proyectando, o el informe proyecta que cada vez va a haber el ciclo hidrológico, la evaporación, las lluvias, las precipitaciones, las sequías en general van a ser
más intensas y más frecuentes, como ya les había dicho. Si hay más calor, es como uno prender una olla de agua y subirle la llama. Entonces, si hay más llama, hay más evaporación. Si hay más evaporación, hay más vapor de agua en la atmósfera. Y si hay más vapor de agua en la atmósfera, pues hay más posibilidad de lluvias más potentes, y entonces esos extremos se van a intensificar. Y esto es lo que vemos con más frecuencia, estas lluvias torrenciales y un ciclo hidrológico más activo en general, ¿cierto? Entonces, esa zona de convergencia, que es el cinturón de nubes que sube y baja, trayendo lluvias en donde está la mancha amarilla, va a cambiar un poco su posición, se va a mover probablemente un poco más hacia el norte, persiguiendo la zona de más calor, pero además va a tener, miren esa banda que era de la que yo les estaba hablando, esa banda de lluvia pues va a tener un efecto en las precipitaciones de Colombia, ¿cierto? Miren, estos son otra vez los tres futuros posibles, uno optimista, uno mediano y uno más pesimista. En todo se ve cómo esa lengua verde se va a intensificar afectando el Pacífico y la zona andina de Colombia, y al contrario, esta mancha amarilla va a intensificar las sequías en la región Caribe, ¿cierto? Esto es simplemente para mostrarles, estos son todas figuras del informe, que si quieren después las ven con más calma, pero esto es para mostrarles cómo cada vez va a haber más eventos de deslizamientos, eventos de precipitación extrema, de inundaciones, todo lo que está asociado con el ciclo hidrológico va a ocurrir con más frecuencia. Este es el mapa de Colombia, ¿cierto? Lo que se espera para el 2100 en Colombia. Nuevamente los municipios indicados en blanco, y muy importante entonces ver cómo la zona Caribe y la zona amazónica, ¿cierto? Van a estar en general recibiendo menos lluvia, van a estar mucho más secas, mientras que la zona andina y la zona pacífica van a estar recibiendo más humedad. Entonces tenemos como esas nuevas geografías climáticas que van a hacer que tengamos que repensarnos todo, ¿cierto? El sistema agrícola, las vías, el sistema de salud, la infraestructura en general, pues todas nuestras actividades económicas y todas nuestras actividades de las que dependemos van a tener pues una mayor o menor relación con estos eventos de precipitación y sequía. A medida que aumenta el calentamiento, vemos cómo van cambiando los extremos, ¿cierto? Que eso ya lo vimos, pero es simplemente para mostrarles cómo, pues, si emitimos más, entonces tenemos situaciones más extremas. Si emitimos menos, tenemos situaciones menos extremas, y eso lo pueden demostrar numéricamente de manera muy, muy clara y muy robusta, que parece muy obvio y muy lógico, pero como estamos hablando de sistemas complejos, eso no siempre es el caso. Como sexto punto, y ya me faltan solo dos, es importante pensar que si bien hay algunos cambios que todavía son reversibles, que es el último punto del que vamos a hablar, como la temperatura, por ejemplo, hay otros cambios que no, que lamentablemente ya no son reversibles, es decir, ya no vamos a volver a los climas que teníamos hace 5 décadas, por ejemplo, especialmente en lo que tiene que ver con cambios del nivel del mar, el océano y las capas de hielo. O sea, el nivel del mar no lo vamos a poder bajar otra vez, las capas de hielo no las vamos a poder congelar, y el océano no lo vamos a poder probablemente desacidificar. Y eso tiene implicaciones muy grandes, es decir, ya nos tenemos que poner, no es que vamos a tener a futuro un estado climático tal, sino que ya estamos en el estado climático futuro, ¿sí? Y que se puede agravar y que se va a agravar. Y esto tiene que ver sobre todo como con la vida, digamos, la vida útil que tienen los gases de efecto invernadero en la atmósfera, cuando nuestros abuelos y nuestros bisabuelos quemaron combustibles fósiles, cuando nuestros papás quemaron combustibles fósiles, cuando nosotros quemamos combustibles fósiles, todo eso se ha ido acumulando en la atmósfera, y este efecto acumulativo es el que llevó sobre todas estas variables de nivel del mar, océano y capas de hielo a unos estados que ya no podemos revertir. Es decir, que probablemente vamos a tener esto
aunque hagamos el máximo esfuerzo, ya no lo logramos revertir. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hay zonas que sabemos que van a quedar inundadas. Lo que queda en rojo son las zonas costeras que van a quedar inundadas probablemente a finales del siglo, en 2100, ¿cierto? Toda la Ciénaga Grande, un pedazo grande, zonas de manglares, el Golfo de Urabá, partes de las costas en La Guajira. Esto es en el Pacífico, el puerto de Buenaventura, el delta del río San Juan, Nuquí, etcétera. Vamos a perder áreas, vamos a salinizar áreas, y por tanto el manejo que hagamos de esas áreas va a ser muy importante, porque pues los ecosistemas podrían como sobrevivir siempre y cuando hagamos tomemos como las decisiones correctas, pero pues las personas, las ciudades, los asentamientos humanos, todo lo tenemos que pensar a empezar a planear un poco como en la dirección de que esto es un hecho y esto va a ocurrir. Y el último punto con el que ya quiero cerrar la charla es que las buenas noticias, después de haber visto 6 puntos tan dramáticos, es que según este informe del IPCC, sí podemos limitar el calentamiento hasta cierto nivel que no es tan crítico. Por ejemplo, si fuera 1.5 grados, que fue lo que se acordó en París hace unos años, ¿sí? Pero para que eso ocurra es muy, muy importante limitar las emisiones acumulativas de esas que estábamos hablando ahora y en muy poco tiempo alcanzar emisiones netas cero, es decir, ser carbono neutrales. No quiere decir, como vi por ahí en Twitter hace poco, como están diciendo algunos equivocadamente, y es que dejamos de emitir, porque dejar de emitir es un imposible, sino que lo que emitamos lo compensemos con otras estrategias, ¿sí? Obviamente cada vez es dejar de emitir más, pero hagamos esfuerzos también por capturar, y nosotros en ese sentido tenemos algunas, no sé, condiciones favorables para hacerlo, porque como van a ver, Colombia no es un emisor tan grande. Tenemos que también reducir el metano, que básicamente se produce por el ganado, ¿cierto? Por el tipo de digestión entérica que tienen los rumiantes. Entonces, la ganadería es una de las principales fuentes de metano a la atmósfera, y disminuir la contaminación de material particulado para mejorar además la calidad de aire y evitar pues muchas enfermedades. Entonces, es posible, la buena noticia es que sí es posible, pero tenemos que tomar una decisión ya. O sea, tenemos que hacer un cambio ya, no en 10, no en 20, no en 30, sino ya, de tal manera que si empezamos a hacer el cambio ya, en 2050 alcancemos la meta de ser emisores cero netos, ¿cierto? Ser carbono neutrales. Y eso obviamente implica tecnologías para emitir menos, para capturar, cambios en las estrategias energéticas, cambios en los hábitos personales, en los hábitos individuales, cambios en la forma en la que más o menos habitamos el mundo, ¿cierto? Y hacemos las cosas, pero ya hay muchos ejemplos. Colombia entonces no es un gran emisor. Miren, estos son los datos recientes de las emisiones per cápita de los países de la región, y ustedes ven que Colombia no emite tanto. Sin embargo, cuando vamos a hacer un zoom de listo, no emitimos tanto, emitimos el 0.4% del total de emisiones a nivel mundial, que es poco, y vamos a mirar en qué es lo que estamos emitiendo. Realmente vemos que hay una tajada grandísima de este país que es asociada con la deforestación, una segunda tajada que es asociada con la ganadería, y la tercera y cuarta tajada tiene que ver con procesos industriales de producción de energía, electricidad y transporte. Entonces esos son un poco como los 4 frentes más importantes, pero si bien digamos que podemos estar como con un descansito, como un airecito fresco, sabiendo que Colombia no emite tanto, sí debería preocuparnos fuertemente saber que Colombia, en cambio, es un gran deforestador. O sea, que gran parte de lo que estamos emitiendo, lo estamos emitiendo porque estamos deforestando mucho, más de la cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las tasas de deforestación históricamente en las últimas 5 o 6 años se han disparado. Tiene que ver probablemente en gran medida con
los acuerdos, con la situación que se establece post firma de los acuerdos, como con los manejos insuficientes que hemos hecho, de estar como al frente del problema. Y hoy en día, pues somos uno de los 10, somos el 2, 4, 6, el 7, el séptimo país tropical que más deforesta en el mundo y somos responsables del 3% de la deforestación tropical del 2019. Entonces, si bien en términos de carbono nos podemos dar palmaditas en la espalda y decir, vamos bien, pues no nos podemos dar palmaditas en la espalda cuando vemos los datos de deforestación. Entonces, primera tarea para irnos para la casa, parar esa deforestación. Cada tonelada de CO2 que logramos dejar de emitir va a ayudar porque todas las toneladas de CO2 realmente suman y se acumulan y eso es lo que tenemos que empezar a pensar. El futuro está un poco en las manos, ¿cierto? La trayectoria podemos tener futuros más pesimistas, futuros más optimistas y un poco estamos paradas en esa delgada línea que separa todo lo que fue de lo que será. Y bueno, pues son decisiones a muchos niveles y creo que ahí es el trabajo que tenemos, pero no posponerlo, ¿cierto? Y no ponerlo en manos de gobernantes ni ponerlo en manos de otros países, sino que yo creo que la responsabilidad tiene que ser de todo y a todos los niveles. Y pues y el aporte que la última idea es un poco como recordar que todo esto lo sabemos gracias al trabajo de muchísimos científicos que han trabajado por muchísimo tiempo y que todas estas decisiones que vamos a tomar ojalá sean tomadas desde los datos, desde la evidencia, desde toda esta evidencia construida por generaciones de científicos, que no pasemos la evidencia por alto y que aprendamos un poco de esto para tener un mejor futuro. Entonces, con eso los dejo y quedamos entonces abiertos para la sesión de preguntas. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por esta presentación. Buenas noches a toda la comunidad de egresados y a todos los que nos acompañan para este webinar. Mi nombre es Marta Lucía Cepeda, yo soy la coordinadora de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Ciencias y mi tarea acá era precisamente mirar las preguntas que nos estaban haciendo en la sección de preguntas y respuestas para tratar de encontrar preguntas comunes, pero Catalina, las preguntas son muy interesantes y muy variadas, entonces vamos a intentar... No estoy segura que las vaya a poder contestar todas, porque vamos igual... a intentar contestar las que más podamos. Listo. Entonces, Amanda Varela nos pregunta, ¿cuáles son las variables de actividad antrópica que se incluyen en los modelos de cambio de temperatura para que funcionen? Pues básicamente son emisiones, pero las emisiones no son en abstracto, sino que se divide por tipo de emisión, porque cada tipo de gas tiene un efecto distinto climático. Entonces el CO2 responde de una manera y tiene un tiempo de permanencia en la atmósfera de siglos. El metano, por ejemplo, es mucho más instantáneo, pero mucho más potente. Entonces parar el metano, por ejemplo, sería una buena opción como a corto plazo, porque es muy eficaz, tiene un poder, digamos, de calentamiento muy grande, pero tiene una vida corta, tiene vidas de, no sé, 10 años, 12 años, 16 años. Entonces, el metano en realidad tendría que ser una disminución sostenida. Entonces, por un lado, la variable más importante es la deforestación, pero no solamente los cambios en las emisiones, sino también cambios en la superficie terrestre, por ejemplo, en el albedo, en si las superficies reflejan más o menos luz. Entonces, eso ahí tiene que ver la proporción de hielo, tiene que ver la proporción de superficie cubierta por bosques. Los aerosoles son súper importantes y aerosoles no me refiero al spray, sino a aerosoles en términos climáticos se refiere al material particulado que está en la atmósfera, porque ese material particulado en parte ayuda a compensar los efectos del calentamiento. Entonces esa es otra variable que es muy importante en los modelos, porque el material particulado, pues aunque hay unos efectos, hay unas fuentes naturales como los volcanes de aerosoles, o la arena del desierto, también hace parte de los aerosoles,
o las quemas, cuando se quema un bosque, todas esas cenicitas son aerosoles, eso tiene el poder de enfriar, enfría. Entonces hace como el contrapeso, contrabalancea el calentamiento. Entonces pues hay que tener en cuenta lo que suma, pero también lo que resta. Entonces son modelos muy, muy complejos en realidad. Cada vez va aumentando la complejidad de esos modelos y bueno, pues en el informe hay todo un capítulo de las variables, de los forzamientos, que si quieren pues lo pueden mirar. Excelente. Entonces, ¿el informe dónde está disponible? El informe no es sino que ustedes googleen informe IPCC 2021 y hay varias versiones. Está el informe completo, que es este larguísimo que lo leen pues los científicos que estén trabajando en eso. Yo no me lo he leído todo y probablemente no lo vaya a leer todo, pero hay una versión técnica resumida que es muy chévere y que además valga la pena recalcar que la líder de ese resumen técnico es una investigadora colombiana que se llama Paula Andrea Arias, profesora de la Universidad de Antioquia. Son solamente creo que 2 los colombianos que participaron en el informe y ella es la líder del resumen técnico. Esa es como la información científica resumida. Y fuera de eso, si les interesa, hay una tercera versión que es el resumen para tomadores de decisiones, por policy makers. Y ese sí que está mucho más traducido, tiene unas figuras muy buenas y tiene todo como especificado. Y ahí mismo, si quieren, pueden buscar Atlas Interactivo, Interactive Atlas IPCC 2021 y encuentran el atlas para que lo busquen. Excelente, Cata. Gabriel nos hace una pregunta muy interesante. ¿Cuáles serían las posibles implicaciones del cambio climático en las fuentes de energía renovables como la energía solar y la energía eólica? Eso es súper buena pregunta, porque los modelos que utilizan de todas maneras para uno planear energías renovables, pues tiene que contar con el recurso o viento o el recurso luz solar. De hecho, Colombia, como está justamente en esa zona de la zona de convergencia intertropical, pues entonces es una zona no tan despejada, tiene muchas nubes. Hay regiones de Colombia que, a pesar de que son muy calientes y que están en el trópico, tienen muchas nubes. Entonces, pues sí, la producción, digamos, de energía, por ejemplo, solar en los Andes, no es una buena idea. Todos sabrían que tener una casa con paneles solares en un páramo no va a funcionar. Entonces, un poco esos modelos ayudan como a anticipar. Y ahora, pues también, no solamente la energía eólica y la solar, sino también incluso la producción de energía con base pues, en hidroeléctricas. Las hidroeléctricas también van a cambiar su dinámica dependiendo de si la zona de captación, pues las cuencas van a estar dentro de la zona más seca o más húmeda, y eso son todo variables que hay que tener en cuenta. Entonces, sí, muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta, muy importante. Hay un grupo de ingeniería de la Universidad de los Andes que está trabajando, no me acuerdo el nombre del profesor, que está trabajando en producir un instrumento también en formato de mapa con radiación solar, justamente para ayudar a tomar decisiones de dónde instalar proyectos, sobre todo solar. El de viento no lo conozco bien, pero para solar ya hay gente que está trabajando en eso, tratando de anticipar qué va a pasar. Excelente. Catalina, Miguel nos pregunta, Miguel Arenas, la corriente del Golfo, que es reguladora del clima en el Atlántico, ¿es cierto que su influencia está disminuyendo el clima de las Islas Británicas y por consiguiente su efecto regulador en el clima de Europa? Nos vamos del Golfo hasta Europa. Sí, la corriente del Golfo tiene, para la audiencia en general, la corriente del Golfo es esta que, entonces, el trópico se calienta, ¿cierto? Es este fogón que se calienta y acumula calor, y las corrientes lo que hacen es redireccionar ese calor y sacarlo para las zonas más frías. Y entonces, en gran medida, no sé si ustedes se han puesto a pensar por qué, aunque Nueva York y Londres estén en la misma latitud, el clima de Londres es mucho más tibiecito, a lo sumo un invierno de 3 o 4 grados menos cero, mientras que al frente el clima es completamente frío, congelado, con inviernos donde la gente no puede salir, menos 20, menos 30, etc. Eso tiene que ver con la corriente del Golfo que me están preguntando, que redirecciona todo el calor y lo lleva, hace como un giro y lo lleva justamente a pasar por el ladito de Inglaterra, y hace que los climas sean
más favorables. Ahora, hay evidencias, recién salió el año pasado un artículo donde están mostrando que la circulación termoalina, es decir, la circulación que depende de las diferencias de temperatura y de salinidad en el planeta, está más lenta. Está más lenta en parte porque toda esa agua dulce del hemisferio norte, o sea, le están echando agua dulce a unas corrientes saladas. Entonces, al volver, se desaliniza o se vuelve más dulce, entonces no se puede clavar tanto y la circulación oceánica se va deteniendo. Y hay evidencias que están mostrando que cómo la circulación termalina está cada vez más lenta y eso es grave, grave, grave. Sí es probable. Ahora, el Atlántico es un océano que tiene una dinámica parecida al Niño, que cambia en otras escalas, cada ciertas décadas, digamos. Y puede ser que estemos en una fase donde la corriente esté más apagada o más prendida, pero eso no quiere decir que no se pueda volver a prender. Entonces son dos cosas. Una, las corrientes termoalina, la gigantesca esta, y dos, la dinámica del Atlántico Norte que puede cambiar en escalas de décadas. Entonces esas dos, una encima de la otra, es lo que hacen que el clima de Inglaterra pueda estar cambiando. Pero no soy conocedora exacta de ese tema, no te podría decir qué es cambio climático y qué está pasando, pero esas son las dos variables que hay que mirar ahí. El caso es que tiene impacto global, entonces sí es... Global, sí, global, y esas corrientes son responsables del clima en todo el planeta, o sea, no solamente en Inglaterra y Nueva York, como lo pinté, pero son las encargadas de que haya, por ejemplo, hielo en el Polo Norte, entonces ahí todo tiene que ver. Excelente. Catalina, Ernesto nos hace una pregunta, Ernesto ha hecho su tarea, y nos pregunta que si puedes contarnos sobre la relación entre el cambio climático y la calidad de aire, de acuerdo con el informe de la IPCC, específicamente el Assessment Report 6, el reporte de evaluación número 6, la física Pues, del cambio. Ese es otro de los puntos interesantes de este informe, porque por mucho tiempo el componente de los aerosoles de los que estaba hablando ahora era un gran enigma para los modelos de clima. Entonces había una gran incertidumbre y por mucho tiempo, y todavía hoy en día en los grandes departamentos y en los grandes institutos donde se estudia clima, los grupos que están como más, digamos, al frente de la batalla son los grupos que trabajan con química atmosférica. Entonces, han avanzado mucho y en este informe se ven esos avances de manera muy clara porque empiezan a acotar el impacto de los aerosoles que en los otros modelos, en los otros informes no estaba. Entonces, es la primera vez que empezamos a ver cuantitativamente el efecto de los aerosoles y a entender la química de los aerosoles. Los aerosoles lo que hacen es, por un lado, se vuelven núcleos de condensación, es decir, se vuelven como unas micropartículas de unos polvos chiquiticos alrededor de los cuales se agrupan moléculas de agua y entonces puede afectar las dinámicas y los patrones de lluvia en muchos casos. Pero por otra parte, lo que hace es que impiden que, que la radiación entre a la superficie, sino que hace las veces como de una pantalla, ¿cierto? Y toda la radiación solar pues no entra toda porque se filtra por esos aerosoles. Entonces, de alguna manera, los aerosoles refrigeran, por eso es un poco como el efecto refrigerante. Y en este informe pues lo cuantificaron y se ve claramente que mientras más aerosoles hay, pues más enfriamiento hay, pero por otra parte, en términos de temperatura, chévere, ¿cierto? Pero en términos de calidad de aire, que es tu pregunta, pues sabemos que la cantidad de personas que tienen problemas de salud, de problemas respiratorios por una mala calidad del aire va en aumento. Entonces, hay que siempre pensar en cómo reducir las emisiones de esos aerosoles. Aunque estén haciendo el favor de refrigerar, es más importante los efectos sobre la salud, digamos, y sobre, sí, la calidad, la salud de los ecosistemas, de las personas en general. Entonces es uno de los elementos más complejos de estudiar. Entonces le pegaste a una pregunta re complicada.
Y súper chévere porque obviamente todos estos núcleos de condensación en precipitación, lo que tú dices de la variación de temperatura, nos hace Sí, pensar en el uso de esos sí. aerosoles en nuestra vida. Piensen como cuando hubo los incendios muy fuertes en la Amazonía el 2019-2020, ¿se acuerdan? Como el aire, la calidad del aire, esos eran aerosol, material particulado que resultaba de la quema de los bosques, y que incluso fue muy interesante ver cómo en los primeros meses de la pandemia, que todo el mundo esperaba, no, pues este es el experimento natural, y ahora en pandemia entonces vamos a tener el día sin carro eterno, ¿cierto? Y se dieron cuenta que en la temporada de fuegos la calidad de aire de Bogotá no cambió, a pesar de que todos estábamos guardados en la casa, y era porque todo ese influjo de quemas de la Amazonía estaba modificando las atmósferas de Bogotá, ¿cierto? Y de Sao Paulo, en el caso de Brasil. Entonces, hay una relación muy, muy estrecha entre pues, esos aerosoles, la calidad del aire en los centros urbanos, el poder refrigerante, el poder de cambiar las precipitaciones. Cuando hay erupciones volcánicas, por ejemplo, que yo soy una fascinada en los volcanes, cambian los patrones de lluvia por el material particulado. O sea, el material particulado cambia la dinámica de las lluvias por 1 o 2 años. Y eso es un poco lo que estamos viendo a gran escala. Una influencia terrible. Vamos Sí. a tratar de terminar a tiempo y tenemos más preguntas. Entonces, nos vamos de los aerosoles y el aire a hablar del nivel del mar. Alejandro nos pregunta que si el nivel del mar es irreversible, habría que comenzar a mover las ciudades y poblaciones costeras en Colombia, no solamente en Colombia, creo yo, sino en el mundo. Ahí, sí. Debería crearse una política pública que trabaje desde ya esa movilización de asentamientos humanos en las costas. Pues la movilización no necesariamente es la única solución. Hay otro tipo de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, que ya lo están aprendiendo en Indonesia. En territorios de islas chiquiticas probablemente haya que moverse, pero en otras zonas se puede controlar la erosión costera, se pueden sembrar muchos manglares, se pueden sembrar, digo porque son literalmente sembrar arrecifes en zonas cercanas a la playa, y eso hace que un poco el impacto del nivel del mar no obligue a la gente a moverse, pero es muy probable que en los primeros metros sí, eso vaya a perderse, y hacer, por ejemplo, obras de infraestructura muy en el borde, eso no es viable, claramente no es viable, y uno ya lo ve en Riohacha, ya lo ve en las ciudades costeras del Caribe, cómo el mar se ha ido tragando, pues, no sé, las calles primeras que van paralelas a la costa, se están salinizando, sí, entonces sí hay que pensar, yo no pensaría en trasladar necesariamente, pero sí en tomar acciones claras, no hacer como si nada. Eso es lo que es grave, hacer como si nada, que eso se arregla solo, no. No ciudades como Venecia, por ejemplo, que dependen full completamente del turismo y que dependen completamente del nivel del mar y de los canales y de las góndolas y demás, están invirtiéndole mucho dinero con estructuras afuera, ¿cierto? De tal manera que Venecia no se inunde. Entonces, ahí hay que ver un poco cómo hacer, pero sí, la discusión sí hay que darla, sí. Totalmente de acuerdo. Tocaste ahorita el tema del día eterno sin carro y Diana Moncada nos hace una pregunta muy interesante. Las crecientes temperaturas, ¿cómo se relacionan con las posibilidades de nuevas pandemias? Bueno, mucha gente ha tratado de hacer esa relación de pandemia COVID con cambio climático. Al principio la gente estaba muy optimista diciendo, no, pues entonces todos guardados, las economías frenadas, esto va a ser muy positivo para el clima, ya, mejor dicho, se solucionó el problema. Y no, pues realmente sí se ven cambios, en las economías, se ven cambios sobre todo el sistema de transporte, toda la parte de los aportes por transporte, por los vuelos que se dejaron de hacer, por los transportes a nivel local. Eso sí bajó mucho las emisiones de gases de efecto invernadero, pero pues tristemente no alcanza, son como pañitos de agua tibia, ¿cierto? No alcanza para reducir, o sea, tendríamos que mantener los valores durante la pandemia de emisiones sostenidos igualitos a futuro ya de por vida, ¿cierto? O sea, no nos podemos dar el lujo de emitir más, y eso con la economía que tenemos ahora es muy poco viable. Ahora bien, si tocas un tema importante y es
la reactivación, todo el mundo habla de la reactivación económica, hay formas de reactivar económicamente, ¿cierto? Y yo creo que no estamos dando la pelea, estamos así desbocados por reactivar economías, pero nos estamos llevando por delante todo lo que podríamos, o sea, era una oportunidad de oro para hacer las cosas bien. Las reactivaciones económicas era una oportunidad de oro para pensar en nuevas formas de habitar el mundo, de habitar las ciudades, del transporte. Hay cosas que seguramente van a cambiar, pero no nos sentamos a pensar realmente cómo reactivar, sino que estamos desbocados. Claro. Y en algunos países, en Italia, en Europa, pues hubo como la comunidad científica y la población civil escribió cartas a sus presidentes, a sus gobernantes, exigiendo que la reactivación económica fuera en paralelo y alineada con tendencias más sostenibles y climáticamente más viables, pero pues no, aquí esa discusión no se dio, lamentablemente. Qué pesar. Bueno, tenemos audiencia que nos está siguiendo por Facebook y Luisa Vélez nos hace una pregunta interesante. ¿Se podrían utilizar las proyecciones de los 90 y las emisiones reales para evaluar la efectividad de los acuerdos de cambio climático? Si es así, ¿han sido efectivos? No, no han sido efectivos para nada. Hay una gráfica supremamente, no sé, como diciente, que muestra la curva de CO2 ascendiente con todos los acuerdos y todas las reuniones de cambio climático, mostrando que ni siquiera pues el año siguiente al acuerdo tiene efectos. Entonces, no, yo creo que esta estrategia de que sea como top-down approach parece que no está funcionando. O sea, no pareciera que es desde la regulación pues multilateral de los gobiernos, sino que tiene que ser algo más, no sé, bottom-up approach o algo intermedio, no sé, pero no parece estar funcionando, ¿cierto? No sé. Cuando uno ve por lo menos los datos de CO2, los de temperatura, no pareciera haber como ningún efecto. No sé si mirando otros indicadores, no me he puesto a mirarlo, pero después lo podemos mirar, Luisita. Sí, pues de hecho sí, porque Luisa también pregunta si el informe hizo alguna referencia frente a esa brecha entre los NDC, los National Determined Contributions, lo que estamos hablando de que si están leyendo los informes de tomadores de decisiones. No sé, no. Este informe, yo creo que no, este informe no era el lugar para eso, tal vez en uno de los dos siguientes, probablemente en el tercero, se hará algún comentario, porque este es el grupo de trabajo pues, de los científicos y la evidencia científica, entonces yo me imagino que esos comentarios los van a guardar para el segundo o el último informe que vienen en camino. El caso es que tenemos que seguir empujando la evidencia científica para la toma de decisiones. Entonces, sí, pero el punto que menciona Luisa es supremamente importante porque todos estos esfuerzos finalmente pareciera que no están llegando donde tienen que llegar, ¿cierto? Las decisiones se están tomando basadas en otro tipo de evidencia o en otro tipo de prioridades, pero pareciera que la evidencia científica no es la que está subyacente a la toma de decisiones y eso es muy grave. No solo porque los científicos nos quedamos sin trabajo, sino porque realmente el método científico ha demostrado en su lógica que es muy potente para por lo menos como, no sé, repensar los caminos sobre la marcha. O sea, si hay algo que no está funcionando, el método científico te permite identificar dónde está el problema y cómo reajustar. En cambio, tomar decisiones desde otros puntos es muy difícil de revertir o muy difícil de argumentar. Entonces, lo que sí es que, o sea, toda esta evidencia es muy contundente, o sea, ya ni siquiera es como con grados de incertidumbre, es como... Ya. Ya, ¿qué más necesitamos saber? Ya, exacto, Cata. Sí. Roberto Albán nos pregunta, precisamente respecto a esos impactos que estamos viviendo, ¿cuáles son las proyecciones para el abastecimiento futuro de agua para la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta las posibles afectaciones a los páramos y la conexión con el calentamiento en la región amazónica, por ejemplo? Esa es una muy buena pregunta. Los aportes de agua de Bogotá, como bien lo mencionas, vienen en su mayoría desde las zonas bajas, desde el Océano Atlántico, que recirculadas muchas veces terminan alimentando los páramos de Bogotá, pues de todos los cerros orientales, ¿cierto? Y de todo el flanco oriental. Entonces, esa humedad
es la que finalmente va a suministrar o nos va a provisionar de agua dulce. Y lo que sí se ha visto es que hay un matrimonio muy tóxico entre deforestación y cambio climático en la Amazonía, que está proyectado como una disminución en la cantidad de agua de hasta el 20-30%. Incluso expertos que trabajan en esos temas dicen pues como que tenemos 10, máximo 15 años para detener la deforestación en la Amazonía si no queremos que eso se vuelva pues como una bomba de tiempo, porque en la medida en que se deforesta y se recalienta, entonces hay menos agua. Entonces ese punto es muy, muy, muy importante. Y lo otro, pues por otro lado, es que Bogotá, al parecer, como la vulnerabilidad más grande de la ciudad de Bogotá, está asociada con el sistema de alcantarillado, que es un sistema que muy, muy vulnerable, colapsa muy fácil. Entonces, todos los que vivimos en Bogotá sabemos que ante cualquier lluvia mediana, el sistema colapsa, la ciudad colapsa. Y un poco, acuérdense el mapa de la zona andina, que por un lado mostraba lluvias mucho más extremas, mucho más potentes, pero son lluvias que vienen sobre todo del Pacífico. Las que vienen del Atlántico disminuyen, el agua nuestra es la que viene de abajo de la Amazonía. Entonces es una pregunta muy interesante y eso hay que ponerlo como a prueba ya con modelos más regionales. Eso no lo pueden resolver los grandes modelos globales, que son de los que está hablando este informe, sino que ya el trabajo le toca al IDEAM y pues a la academia y a los investigadores que trabajemos en Colombia en escalas más pequeñas, tratar de dilucidar qué va a pasar con el agua de las ciudades colombianas. Sí, es muy importante tu pregunta. En Quito, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, están ya haciendo trabajos en ese sentido. Como son mucho más secos, tienen problemas de aprovisionamiento en Quito, por ejemplo, muy graves. Pero ya están haciendo planes de trabajar a largo plazo con los acueductos y protegiendo los páramos, sobre todo. Que la influencia sobre todo, sobre absolutamente todo. Ever nos pregunta, Ever Esquivel, ya tocaste este tema con Venecia y pues en el chat vi que también comentaban en Holanda, Ámsterdam también puede ser afectada, pero la Colombia insular, ¿cómo se vería afectada? Específicamente el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pues los ecosistemas insulares tienen más problemas, es más difícil todo para las islas. Las islas, por ejemplo, Providencia tiene más topografía, o sea, es una isla que tiene montaña, San Andrés también tiene unas zonas un poco más altas, entonces probablemente pues no se va a tragar la isla, ¿sí? No se la va a alcanzar a tragar, pero probablemente pierda zonas como costeras, de las zonas más costeras. Y por otro lado, pues tiene la influencia doble o el efecto doble de que las trayectorias de los huracanes probablemente están cambiando. Como está el océano más caliente, entonces hay más intensidad y la trayectoria, es decir, la ruta del huracán tiene más probabilidad de pegar ahora. Entonces, pues es el efecto combinado. Yo creo que es súper prioritario para darle bolas a los territorios insulares. O sea, sí, lo que estamos viendo en Providencia es digamos que es como una advertencia de lo que podría pasar y sí, tenemos que pensar qué va a pasar. Las grandes extinciones, no sé, de biodiversidad, además, ocurren más fácil en islas, la desconexión con el continente, la imposibilidad de que la gente se mueva. Entonces, realmente los territorios insulares en todo el mundo son los más vulnerables. Y, pues, por ejemplo, islas como las Maldivias ya ahí están desalojadas, esas sí que las están desalojando porque son muy bajitas, no tienen topografía. Entonces, esas sí se las está tragando el nivel del mar. Sí, Cata, nos quedan poquitos minutos, pero alcanzamos algunas preguntas interesantes que estoy viendo aquí en el Q&A. Lastimosamente no identifico el nombre, MF, pero es una pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué libros de divulgación recomendarías para entender más la importancia del clima para la humanidad y el cambio climático que ya estamos experimentando? Ay, pero no me acuerdo del nombre, ¿lo puedo traer? Bueno, MF también nos pregunta redes sociales. ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes para seguirte? Sí, tengo redes sociales, pero no soy la más activa. Yo realmente no soy muy hábil en esto de mantener a mi audiencia contenta. Pero sí, en Instagram y en Twitter soy Cataruga o Carta para Cata. Sí, estoy por ahí. Yo comento cositas y comparto como
información científica, infografías y cosas de ese estilo, como para, sobre todo que se produce mucho en el mundo, pero en español no hay tanto de calidad. Entonces muchas veces es más bien el esfuerzo de pasar, como de traducir a otros idiomas, de poner a disposición cosas que se quedan mucho en el ámbito científico, como hacerlas más públicas. Si alguien me ayuda a hacer mejor en redes, podemos hacer un trabajo conjunto, pero soy más bien malita. Voy a tomar algunas preguntas al azar, bastante interesantes todas. César Gómez pregunta, ¿cómo se va a solucionar el conflicto entre una economía agrícola ganadera y el cambio climático? Ay, no sé. No sé. O sea, por un lado, la parte del consumo, de las dietas, de los sistemas productivos, todo tiene que cambiar un poco. Y no solamente, no verlo solamente en términos de emisiones, sino que, o sea, el discurso del cambio climático un poco como que sobresimplifica, y lo digo mucho a mis estudiantes, sobresimplifica como el problema como si fuera una ecuación de CO2 y ya. Y no, pues en la realidad es que tenemos que alimentar gente, tenemos un problema de biodiversidad, tenemos problemas de salud, tenemos todo eso va de bienestar, ¿cierto? De la gente. Entonces, el asunto de la alimentación no es menor. Hay conflictos de uso del suelo muy importantes que hay que entrar a pensar. Por ejemplo, nuestro país que tiene tanto potencial agrícola, tiene tantas zonas idóneas para sembrar, las está destinando para otras cosas. Dígase, léase, por ejemplo, biocombustibles. Entonces ahora están sembrando es palma, ahora están sembrando es caña de azúcar. No hay con qué alimentar a la gente, gran parte del alimento viene de afuera, lo tenemos que importar, pero por otro lado estamos eligiendo destinar la tierra fértil que tenemos para biocombustibles. Entonces hay que ver un poco como la distribución un poco de la riqueza y del bienestar en general. Hay planteados sobre la mesa opciones, ¿cierto?, de sistemas mixtos, de economías más circulares. Sistemas mixtos me refiero a unas ganaderías, digamos que en Colombia la ganadería es menos grave que la ganadería en Estados Unidos, por ejemplo. La forma de producir la carne, el ganado, de mantenerlo, es menos grave con el clima por el tipo porque las vacas pastorean, digamos. Pero eso no quiere decir que esté bien, igual. Entonces hay cosas desde el punto de vista técnico que se pueden mejorar, la mezcla de, no sé, de que los ganados estén debajo de sombríos, debajo de árboles, que se protejan las cuencas al mismo tiempo que se produce carne, que se consuma mucha menos carne, pero que la que se consuma sea carne mejor producida, y que pensemos el agro de Colombia de otra manera también, ¿cierto? La tenencia de tierras es un problema muy grande. La forma en la que se acaparan tierras en Colombia es un problema muy grande, y todo eso va de la mano no solo con la agricultura, también da la vuelta por los cultivos ilícitos. O sea, Colombia es un territorio bien complejo en términos de las problemáticas y de la relación con el suelo, con el territorio, digamos. Entonces, sí, hay que pensar los sistemas agrícolas desde la producción de alimentos, la mecanización de los suelos andinos son buenísimos captando carbono, pero si los pisoteamos y los echamos fertilizante y acabamos con la fauna del suelo, entonces ahí ya no hay carbono que atrape, ¿cierto? Por otro lado. Y bueno, los fertilizantes que echamos, las formas de cosechar, la cantidad de desperdicios. Ustedes no saben, en Colombia se desperdician entre 30 y 40% del alimento que producimos por malos manejos, por el transporte, por muchas razones. Entonces, hay muchos puntos en las cadenas de la producción y consumo de alimentos que se pueden mejorar. Yo creo que en ese último punto, en el punto de los suelos y en el punto de cómo disponer los residuos, hay mucho que hacer para captar gases de efecto invernadero, para dejar de emitir gases de efecto invernadero. Y obviamente, pues, pensar en frenar la deforestación a toda costa. Eso sería, pues, lo primero. Bien, mi Cata. Entonces hablamos de la deforestación y tenemos la última pregunta, porque de la tierra y de los bosques nos vamos al mar. Bueno, otra vez al mar. Así como reducir la deforestación, y de esta pregunta la hace María Alexandra Pacheco, así como reducir la deforestación contribuye a recuperar la capacidad para absorber el dióxido de carbono, ¿está medido el impacto de la recuperación de las barreras coralinas para disminuir el alza de temperatura en los océanos, los bosques del mar?
Pues imagínense que más que los arrecifes de coral, hay otros ecosistemas marinos de los que no se habla mucho, que son súper eficientes captando carbono, que es el famoso carbono blue carbon, el carbono azul, que son las praderas de pastos marinos. Las praderas de pastos marinos son impresionantemente efectivas captando carbono. Entonces, ahí hay soluciones, lo que tú mencionas es muy inteligente en el sentido de que hay soluciones que al mismo tiempo combinan un bienestar que va más allá de captar carbono, ¿cierto? Es un bienestar para los ecosistemas, es un bienestar para las personas que viven de esos ecosistemas, es un bienestar para el entorno completo, tomando la decisión de la estrategia correcta. Entonces yo puedo decidir proteger las praderas de pastos marinos y con eso estoy haciendo moñona, o puedo decidir, por otro lado, más bien implementar, no sé, no sé, una estrategia geoingenieril para captar la misma cantidad de carbono y no va a tener los mismos efectos sobre el ecosistema. Entonces ahí yo creo que los científicos tenemos también mucho como que dar luces e insistir, y no solamente los científicos, yo creo que todo el mundo tiene que insistir en que las soluciones al cambio climático también tienen que estar acorde como con unos principios básicos de bienestar en este mundo. No puede ser solamente captar carbono por captar carbono, tiene que ser pensando un poquito más sistémicamente. Y la parte de si se ha estimado como el aporte de los arrecifes de coral como a captar carbono, seguramente hay, pero yo no los conozco. Lo que pasa es que los arrecifes lo que están sufriendo mucho es como por los problemas bueno, de blanqueamiento, porque las temperaturas son tan altas que se muere literalmente, o se daña la simbiosis del coral. Y por otro lado, la acidificación, que son dos problemas distintos. La acidificación de las aguas hace que los organismos calcáreos cada vez tengan más dificultad para crecer. Y como los corales son calcáreos, entonces tenemos que realmente ellos están intentando sobrevivir. Y la gente, o sea, las alarmas están prendidas, es como en esos aspectos. Sí, pero sí, hay mucho que, o sea, cada tema es un universo. Los invito, si quieren, podemos hacer una clase de educación continua o algo sobre cambio climático, porque, por favor. porque todos los temas son muy buenos. Sí, todos. Y la verdad es que estamos un poquito, unos minutos sobre el tiempo, pero yo creo que ya cerramos con esto de que el último llamado de la ciencia al cambio climático, evidentemente somos todos. Entonces, pues Cata, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Literatura hay mucha, ahí me están volviendo a preguntar sobre las referencias. Ahora hay muchos esfuerzos, incluso cada instituto científico está haciendo un esfuerzo por divulgar la ciencia de otra manera. Hay muchísimo material, yo les quería como compartir un libro escrito como de todos los esfuerzos. Se los voy a traer. Déjenme medio segundo que con eso terminamos. Listo, Cata. Y mientras Cata va por el libro, pues Ana María, yo creo que ya vamos cerrando. Ya trajo Cata el libro. Es un libro súper bonito que se llama All We Can Save. Es que con este fondito no me deja, a ver. A ver dónde aparece, no se ve. Colócatelo al frente tuyo, ahí está, perfecto. All We Can Save se llama Truth, Courage, Solutions for the Climate Crisis. Es muy bonito, es un libro muy bonito porque lo que es muy motivador es cómo desde cualquier punto, desde cualquier profesión, desde cualquier iniciativa y desde las fortalezas que tiene cada individuo o cada comunidad, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, hay personas que son muy buenas ingeniando soluciones, hay personas que son muy buenas colaborando, hay personas que son muy buenas sosteniendo y apoyando, hay personas que son muy buenas persistiendo, hay personas que son muy buenas alimentando, y un poco el libro está organizado en esos términos. Me parecieron experiencias muy enriquecedoras, porque no es desde la ciencia, es desde lo que cada uno puede hacer, desde lo que cada uno es, y eso me parece muy valioso. Te felicito, Cata, muchas gracias. Yo creo que creamos una conciencia acá muy chévere con toda nuestra audiencia de egresados, y muchísimas gracias. Invito pues a ustedes, a Nicolás, al programa de egresados.
Muy interesante. Gracias. Catalina, muchas No, pues muchas gracias a Lucía, todos. muchas gracias. Los comentarios son muy buenos. Qué Les dan las bueno. gracias a las dos por estar acá. De verdad que Catalina, gracias por compartirnos tu conocimiento. No, con todo el amor. Y nada, pues te leo que sirva. algunos comentarios. Muchas Que gracias sirva. por este tema tan interesante y preocupante. Ojalá más charlas sobre este tema. Okay. Muchas gracias por traernos este tema. Ojalá haya más de este estilo. O sea, es un tema que da para mucho. Entonces, pues nada, seguro que esta será una invitación abierta para que vengamos a conversar sobre este tema, que seguro va a venir también saliendo muchas más cosas en este tiempo, y ojalá que todos podamos generar más conciencia alrededor de él. Sí, lo bueno es que el tema da para pensarlo desde cualquier lado, desde ciencias, desde artes, desde ingeniería. Entonces, me parece que sí, que después podemos pensar en cómo seguir. Qué bueno que les gustó. Una buena tarde para todos. Gracias. Qué privilegio. El libro, All We Can Save. All We Can Save. Perfecto. Todo lo que podemos salvar. Truth, Courage and Solutions for the Climate Crisis. Es un libro reciente, muy hermosamente ilustrado además. Entonces, bueno, que tengan una buena noche. Feliz. Gracias. Les recordamos a todos tarde. los que están conectados que mañana les vamos a enviar un correo en donde está la grabación de este webinar para que lo tengan ahí, lo consulten en el momento que quieran. Y pues bueno, estar en contacto con todos ustedes, cualquier cosa al programa de egresados. Recuerden también descargar nuestro podcast, escuchar las historias uniandinas de muchos de ustedes que ya nos las han compartido en el podcast. Y nada, es una alegría siempre cerrar con tan buena información. Hasta luego.